vamos a tener unos días de descanso. Nosotros y también quienes nos ven, vamos a estar ausentes, no tanto, pero sí, en mi caso, no voy a estar en la capital, no voy a estar aquí en la Ciudad de México, voy unos días a Palenque, vamos a estar allá, pendiente de todo lo que pasa en el país, pero desde Palenque, allá vamos a estar. Va a quedarse aquí en la capital de la República la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pero yo voy a estar relativamente cerca y atento a todo para seguir garantizando la paz y la tranquilidad y lo más importante, la felicidad de nuestro pueblo. Los grandes ejes durante este año estuvieron enmarcados por la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como primero, el combate al robo de hidrocarburos, en razón de ser una de las pérdidas más importantes que tenía el Estado mexicano. En noviembre de 2018 se perdían 80,000 barriles diarios, que con un monto de aproximadamente 66,300 millones de pesos, y la estrategia del señor presidente de la República permitió disminuir estos números a niveles de 4,000 barriles diarios, lo cual es uno de los efectos más importantes para poder salvaguardar el patrimonio de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Segundo punto tuvo que ver con la trata y el tráfico ilegal de migrantes, particularmente por las graves violaciones a derechos humanos que sufrían las personas que migraban en México, particularmente a partir de los grupos delincuenciales y los temas vinculados con corrupción política a nivel local. El tercer punto tuvo que ver con el combate a las empresas fachada y factureras. De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, en México se perdían 324,000 millones de pesos por defraudación fiscal por estas prácticas de factureros. También hay que recordar que el outsourcing ilegal ha generado pérdidas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, además de los problemas de defraudación fiscal, y finalmente que operaciones como la estafa maestra no hubieran sido posibles sin la generación de empresas fachada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hecho énfasis en el combate a este tipo de prácticas que lesionan la recaudación fiscal del Estado mexicano. El cuarto punto está relacionado con el combate al narcotráfico y particularmente a los grupos delincuenciales. La política del Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy clara. No solamente se trata de combatir al sicariato como en otras administraciones, en donde se establecían objetivos, 122 objetivos, y de ahí se abatían o se detenían a 116 de ellos. A pesar de que cuantitativamente esa estrategia había logrado un objetivo, no logró disminuir la violencia, ni logró disminuir el tráfico de drogas, ni ninguno de los efectos negativos relativos con el narcotráfico. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido instrumentada en 10 puntos que se presentaron ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo menos en el tema del combate a la corrupción, en razón de que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino se producen en contextos de corrupción política, particularmente regional y local. Segundo, el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial y dentro de los ministerios públicos, como el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia lo ha planteado. Es relevante combatir a la corrupción que en el Poder Judicial, en los poderes judiciales, en los ministerios públicos, que generan mecanismos de protección a los grupos delincuenciales. Y finalmente, lo más relevante es el combate a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales, además de atender evidentemente las causas de la delincuencia organizada, particularmente disminuir el grupo de apoyo social que puedan tener esos grupos delincuenciales. En el tema específico del combate a las estructuras financieras, el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido detectar los flujos ilícitos de
capitales y con ello generar acuerdos de bloqueo en contra de los principales cárteles que operan en el país. Y finalmente, el último punto está enmarcado en la política del presidente de la República de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, el combate a la corrupción política que ha generado una gran cantidad de males para la sociedad mexicana. En datos estadísticos, el techo histórico de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República era en 113. En lo que va de 2019 hemos ya presentado 160 denuncias relacionadas con los 5 ejes temáticos antes mencionados. Adelante, por favor. Además, en algo que no se hacía con anterioridad, se han dado vistas tanto autoridades ministeriales como autoridades administrativas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y además de fiscalías en el ámbito local, respecto a 360 personas, incluyendo 63 servidores públicos por causales de responsabilidad administrativa o de responsabilidad penal independientes al tema del lavado de dinero. Aquí encontramos casos desde enriquecimiento ilícito, peculado electoral, temas vinculados con ejercicios indebidos del servicio público, entre otros, defraudación fiscal, entre otros. Durante el año 2019 también aumentó el número de juicios de amparo, 930 expedientes con corte el 15 de diciembre de 2019. Esto se debe particularmente a una jurisprudencia que fue impulsada por el exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, para efecto de evitar que hubiera el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta jurisprudencia va en contra de los parámetros internacionales, va en contra de las convenciones, de los tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano, particularmente Palermo, Viena y la Convención de Mérida en contra de la corrupción, en razón de que lo que buscan las notas interpretativas y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional emanados de estos tratados internacionales es precisamente mejorar la calidad de los mecanismos de medidas precautorias para poder detener que el flujo de recursos ilícitos no sigan apoyando a los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco y corrupción política, como temas vinculados con los grupos delictivos. Casos relevantes, adelante por favor, está vinculado el caso de Odebrecht, un caso de corrupción en Pemex con componentes transnacionales, adelante por favor, y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya primero en Islas Vírgenes y después en Suiza. Estas empresas recibían los recursos tanto de Odebrecht como de Altos Hornos de México y otras empresas de carácter internacional para efecto de ser triangulados los recursos para la adquisición de bienes inmuebles en favor del señor Lozoya. Esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, se han obtenido las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, se ha cumplimentado una de ellas y en este momento el señor Lozoya, como es público, no estoy violando en ningún momento el deber del debido proceso, en razón de que estos asuntos ya se encuentran judicializados en audiencias públicas ante el Poder Judicial de la Federación, se encuentra en este momento prófugo de la justicia. La primera operación se detecta en el año 2008 y es la venta de Weinberg de un software a la Secretaría de Seguridad Pública, software que después sigue siendo utilizado no por la Secretaría de Seguridad Pública, sino por una empresa particular, GLAC. Segundo caso es la generación en 2011 de una empresa en Panamá, y esta empresa en Panamá empieza a tener operaciones a partir de 2011 en la República Mexicana. Hay transferencias por 125 millones de pesos en esos años hacia Panamá. Esta empresa, Numbac, después, durante el siguiente sexenio, recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación, y después hay una triangulación de recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna, que es GLAC. Creo que es importante destacar aquí que no solamente se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante, y es que hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida
en Miami al señor García Luna. Es decir, la pregunta es ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami? Sí, es importante la voluntad política y lo que se ha hecho hay que reconocerle al Poder Legislativo la reforma para que la corrupción sea delito grave, reconocerle al Poder Judicial el esfuerzo que está haciendo para no permitir la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Cuándo se había visto que un ministro fuese separado por acusaciones de presuntos malos manejos financieros, económicos o por posibles hechos de corrupción? Entonces, sí, se está avanzando en esta materia, es importantísimo. Les puedo comentar, ayer teníamos un ahorro en cuanto a disminución de la deuda pública de 230,000 millones de pesos. 230,000 millones de pesos. O sea que con eso podemos tener asegurado el financiamiento para el año próximo del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, del proyecto del Istmo, de la creación de las sucursales que necesitamos del Banco de Bienestar para que la gente pueda cobrar sus apoyos, recibir sus beneficios sin tener que trasladarse 3 horas a una sucursal bancaria. Vamos a poder tener para financiar el sistema de Internet para todos. Esto se debe en mucho a que no se ha permitido la corrupción y que ha habido austeridad republicana. Entonces, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que acabarla porque de esa manera se puede financiar el desarrollo del país. Y eso es lo que estamos demostrando. La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos. A partir de ahí se aplica la unidad de inteligencia financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía. Esta institución, la Fiscalía, que es autónoma, que es independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos actuado, pues estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores. Y Santiago tiene la instrucción, como todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción, de presentar todos aquellos elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada,
entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie. Nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, un abrazo fraterno, no están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del Gobierno de México. Entonces, vamos a esperar para que este asunto se resuelva. Es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo. Lo primero, de propósitos para el año nuevo, es que a todos nos vaya muy bien, a todos los mexicanos, que podamos hablar de una tregua, si se admite, si se acepta, que hagamos pues el intento. En lo político, una tregua entre liberales y conservadores. Cuando menos hasta el año próximo. En lo personal, lo mismo. Abrazarnos, todos aportarnos bien. En lo familiar, transmitirnos mucho amor, reconciliarnos, que haya salud, que es tan importante, y que estemos contentos, que estemos alegres, que estemos felices. Y nos va a ir bien el año próximo. Les puedo decir que no hay nada que temer en cuanto a la economía, no va a dejar de llegar la ayuda, el apoyo a la gente más pobre. Estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia, que es lo más preocupante. Pero yo espero que el año próximo haya más bienestar, más progreso, más paz, más tranquilidad. Y el fin último de la política, el que podamos ser felices. Eso es lo principal. Son mis deseos para el año próximo. De todas maneras, voy a dar a conocer, a transmitir un mensaje el 31
por la tarde-noche para agradecer por este año que termina y el deseo de que nos vaya bien en el 2020. A ustedes que la pasen, pero más que bien, que puedan descansar ahora. No se van a poder levantar tarde porque ya están acostumbrados. El organismo así es. Por más que quiera uno, no se puede, pero hay que aprovechar para estar con la familia y les deseo lo mejor a ustedes y muchas gracias de todo corazón, a todas y a todos. Gracias.